Vamos a escuchar ahora la siguiente ponencia a cargo del arquitecto Guillermo Aguirre García. La ponencia se llama La obra arquitectónica como documento histórico y artístico, el convento de San Francisco en la antigua Guatemala. El arquitecto Aguirre es egresado de la Universidad de Rafael Andívar y actualmente cursa el último semestre de la maestría en arquitectura en la Universidad de México. Es cum laude por tesis y premio Facultad de Arquitectura Landívar a mejor tesis en el año de 1993. Es académico numerario de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala. Bienvenido, arquitecto. Muchas gracias. Para todos, mi tema es el convento de San Francisco como documento histórico y artístico, dado que este edificio, ruinas en parte, podemos verlo y verlo en etapas de la historia del continente. Y parte de la ponencia es una demostración que ahí está, adentro de todo este edificio que se fue ampliando los siguientes, más o menos desde 1543 hasta 1773, y todavía un poco después de esto, se fue ampliando sucesivamente, se fueron modificando construcciones, se fueron modificando, y ahí adentro está el convento del siglo XVI que construyeron los padres franciscanos y que estaba funcionando ya completamente construidos al 1500. El convento de San Francisco es esta muestra del programa arquitectónico de los militantes que establecen en América como una forma en la que van a lograr la organización de los pueblos dominicanos y van a lograrlo a través de toda su actividad evangelizadora, pero también de esta cultura, porque van a establecer un patrón de acción y de asentamiento que es común en Mesoamérica, en México, etc. Entonces, para ampliar un poco la historia, pues a México llegaron pocos años después de la conquista los 12 apostólicos, ¿verdad? Si recordamos esa historia, los 12 apostólicos o Cervantes, que estaban en el sur de España y en otros lados, pero su afán era la observancia de la ley. Y entonces encuentran este momento de la conquista como una oportunidad para lograr sus labores de evangelización y aunque ese momento violento de la conquista se está produciendo, ellos al llegar causan este efecto en las poblaciones indígenas que lo reconocen inmediatamente como hombres santos, ¿verdad? Es el respeto con los conquistadores, los soldados, etc. Los indígenas ven esto y ven este contraste, ¿no? Y además los ven con sus hábitos raídos, etc. Entonces ven esto, son unos jovencitos, ¿verdad? Como decían, ponen este nombre mía, que significaba jovencito. Entonces estos frailes vienen y van a establecer este programa arquitectónico. Aquí ven las ruinas de San Francisco en la actualidad, un convento muy lastimado por los terremotos, sucesivos terremotos han dado este efecto, pero todavía se reconoce en él, como les decía, las huellas de todas las etapas constructivas que se dieron en las ciudades de toda Guatemala, y las podemos ver en muchos detalles, muchos pequeños detalles, buscando se encuentran todos estos testimonios. Entonces, el convento es este documento arquitectónico que, sumado a la investigación arqueológica y a la documentación escrita sobre él, pues hacen un todo, ¿verdad? Que podemos estudiar. Entonces, esta edificación se reconstruyó un poco ya en la época moderna, en la década de 1960, se construyó un templo en una construcción polémica. Sin embargo, el convento pues ahora pues está muy bien cuidado con la franciscana, que hace el esfuerzo bien para
ser visitado y puede ser comprendido. Los 200 años, 230 años de Santiago, en Santiago, Guatemala, desde su traslado, este convento pasó de la austeridad de las primeras épocas a el esplendor barroco que ya se dio antes del siglo XVIII. Antes del siglo XVII este convento ya era esto, ¿verdad? Se transformó totalmente y estas son las capas finales que se fueron aplicando encima al austero convento que... Y la magnitud del edificio la podemos ir comprendiendo con este plano. Fernley Lincoln Anis viene a Guatemala en 1930 y hace este levantamiento donde ya se ve la complejidad del edificio. Ahí, pues, en su máxima extensión. Lo encuentra, pues, por supuesto, en ruinas, cubierto de vegetación, muchos de los elementos están encontrados con ripio de los terremotos, pero el convento afortunadamente no sirvió como cantera, como otros. Donde los mismos habitantes del antiguo fueron destruyendo los vestigios para obtener materiales de construcción. Pues, a pesar de que estaba muy destruido, pues no terminaron de destruirlo por este. Entonces, todavía se entiende y lo más importante es que podemos encontrar aquí adentro el patrón de asentamiento que establecieron los franciscanos para sus conventos y que empezamos a comprender aquí a través de estos resultados. Diego de Valadez, ya un mestizo, ¿verdad? Un mexicano, fraile, que hace su libro Retórica Cristiana y lo publica en Italia. Pasa a Italia, ha sido el intérprete para Fray Pedro de Dante, que es uno de los apostólicos en México, y en algún momento ya siendo sacerdote, fraile, que pasa a Italia y ahí publica este libro sobre teología, sobre la forma en la que se está dando la evangelización en América, específicamente en México. Y estos son dos de sus grabados, que hace varios más. Y en los grabados, que estos los publicó de la masa en 1945 en México, podemos ver este contraste. Primero, templo y costumbres indígenas, que es uno de los grabados del libro. Vemos la pirámide mesoamericana, en la que hay un templo y en ese se está llevando a cabo un sacrificio humano, pero vemos la escena hermosa del entorno, los bosques, la gente, las personas estando en el lago, haciendo sus labores diarias, las mujeres haciendo las tortillas. Entonces, es un contraste interesante. La alegoría de la iglesia mexicana y la evangelización ya nos presenta este conjunto idealizado que va a desarrollar. Es este conjunto amurallado que tiene en sus ángulos. Esta muralla tiene 4 capillas. La iglesia está en el centro y aquí en esta imagen pues se puede ver al propio San Francisco de Asís, Fray Martín de Valencia, que era el líder de los apostólicos, y a otros frailes de ellos, pues llevando en procesión la iglesia y también ejerciendo las labores de esa época de la evangelización, pero las cuales está la enseñanza del idioma, la misma evangelización, la liturgia, e incluso algunas labores que ejercía la iglesia, digamos, como el registro de las personas, alguna administración. Y lo interesante es el muro, ¿verdad? El muro que no aparece en la época anterior, aparece aquí, claro, como una forma de control, pero también es una forma de protección, ¿verdad? Para los nuevos integrantes de él, pues también asistieran a estos centros de evangelización, se les controlara, claro, pero también fueran protegidos, ¿verdad? Esa es un poco la idea de eso. Esos planos que vemos aquí de Atlixco y Xochimilco son planos que aparecen en una edición de George Kubler, más o menos modernos. Él estuvo, al igual que Anis, en estos países de la década 30, 40, y él hace la historia de la arquitectura mexicana del siglo XVI, donde hace el estudio de todos los edificios que él pudo encontrar, en el estado que estaban,
Y aquí vemos dos plantas, y muchas de las plantas de los franciscanos del siglo XVI se parecen, ¿verdad? No hay un afán de ser todo igual, pero sí hay una intención de estandarización de la arquitectura, sus elementos, como ven ahí el templo, el convento en su lado sur, ¿no? El templo siempre está orientado este-oeste, con su capilla mayor del lado oriental, y por supuesto la capilla de indios, que es la que está aquí y aquí, ¿verdad? Que es una forma, digamos, de tener un edificio abierto donde centrar la liturgia con decoro, que no fuera, pues, como se hace ahora. Ahora podemos hacerlo al aire libre, tiempo no era tan fácil, ¿verdad? O sea, y entonces se hizo esta estructura semiabierta. Y el convento está aquí, tiene un pórtico, normalmente tiene el pórtico, y viene la portería, que es esta área de transición, de contacto con el pueblo, y tienen las dependencias del primer claustro y un pórtico que da para atrás. Es interesante que en Guatemala sobrevivió un ejemplo de estos edificios, casi el único, ¿verdad? De la orden franciscana, es San Cristóbal Totonicapán, que ven allá. Es un edificio que además se parece en sus detalles arquitectónicos al original convento de San Francisco. Y los tiene y los podemos ir viendo. Pero este edificio fue restaurado más o menos en la década de 1970 por Asturias, un arquitecto guatemalteco, y que luego fueron estudiando pues, académicos, etcétera, nos muestra esta misma planta, ¿no? Es prácticamente esta planta en un edificio mucho más pequeño, y lo interesante es que a través de estos ejemplos podemos ver ya el convento franciscano aquí se muy corto. Esto que está aquí marcado es el convento y el templo de San Francisco original, que está metido ahí debajo de todas las construcciones que fueron sobreponiendo, y es demostrable. Digamos aquí, en este esquema podemos ver la planta del siglo XVI, aplicada y un poco volumétrica con sus partes, y el templo está en la posición que tiene hoy el templo de San Francisco. El convento está en la posición que está actualmente el claustro, ¿verdad? El principal, y las dependencias que sobrevivieron y que están aquí todavía sirviendo. Y podemos ver ciertos elementos que van a servir para sustentar esto. En 1600 se hace en esta esquina del pórtico de la porticado del acceso a la portería, se hace la capilla de la Virgen del Alcántara, que se va a convertir en Loreto, que es una devoción ya franciscana, aquí, y tiene de frente la capilla que sirve de baptisterio, se va a ampliar, y esas ya estaban en ese momento en el siglo XVI, y son las mismas, y esas marcan el ancho de la nave. La longitud de la nave la sabemos porque justamente en 1693 se inician las obras del crucero del templo. Es interesante que aquí tampoco el templo se dio para hacer otro. Se comenzó a cambiar el techo en 1675, y la mención que el templo tenía 100 años en ese momento, es decir, el templo sabemos por esa mención que estaba funcionando en 1575, y en 1693 cortan aquí, justo donde está el arco toral, demueven la capilla mayor, que es esta, que está justamente debajo de donde está la cúpula actual del crucero del templo de San Francisco, y se sacan a todos los enterramientos, se sacan para volverlos a colocarlo en el. Pues por esa razón sabemos que hasta aquí llegaba, porque hasta aquí llegaba la ampliación, justo el templo. Entonces, esta nave que tiene San Francisco probablemente es la misma nave. Sí. La posición de esto nos marca el porticado, la portería, el tamaño del claustro, y las dependencias de aquí son reconocibles porque, si bien no
hubo un desarrollo general de la bóveda de mampostería del siglo XVI, sí se hacía. La capilla mayor tuvo su bóveda de mampostería, lo van a indicar las crónicas posteriores. Y, por supuesto, una bóveda pues, en un ambiente cuadradocito. Entonces, George Kubler, que visita este edificio en esas décadas, de las bóvedas de aquí y las identifica como gas, hasta 575, algo bien interesante porque hay otros que no utilizan lo mismo. El conjunto tendría su capilla abierta. Yo mi opinión es que es esta parte de aquí, que luego va a cambiar, ¿verdad? Las capillas, esta capilla que la reportan que existía en 1586, ¿verdad? Un viaje de unos franciscanos, dicen sí, en Caja de San Francisco de Santiago, Guatemala, tiene su capilla abierta funcionando, y luego, pues, como ocurre en otras partes, la van a cerrar, ¿verdad? Vamos a invertir parte de este convento. Algunas veces se convierten en capillas. Tiene la escalera principal, y aquí nos vamos a ir un poco hacia otros lados antes de ir al principal cronista, del cual tomamos muchas veces de la información sinóptica de esa. Aquí vemos la supervivencia de la arquitectura del siglo XVI en Guatemala. Se ha considerado que muy poco sobrevivió, y que si no sobrevivió es porque o era precario, era muy pobre la arquitectura, y sencillamente la arquitectura con lo que contamos viene del siglo XVII adelante. Sin embargo, sí hay ejemplos, hay muchos ejemplos en Guatemala, hay muchos fragmentos de la arquitectura del siglo XVI por todas partes. Lo que pasa es que los terremotos pues han dejado esos fragmentos o las transformaciones de los edificios, pero en todos lados hay ventanas con arquivoltas de tradición románica, hay estos edificios, por ejemplo, el Santo Domingo Cobán, que he estudiado un poquito, y tiene además lo interesante, lo que ven ahí es el dibujo, de un dibujo de 1620, donde ya se ve la catedral, la actual catedral de Cobán, completo, ¿no? O sea que es un edificio que es de la década de 1550, que tiene incluso un convento y están enteros, ¿no? Entonces, sí sobrevivió una arquitectura que tenía esta intención de permanencia, ¿no? Que era una arquitectura para ser ya definitiva, ya hecha en el siglo XVI. Entonces aquí tenemos la planta. Sobrevive hoy de este templo de Santo Domingo Cobán todo el cajón de la iglesia, con sus contrafuertes, como en la tradición. Estos son edificios típicos de esta región de la Verapaz, de esta ruta de Chiapas, ¿no? Incluso con el elemento hexagonal. Digamos, este no es el techo típico de par y nudillo, sino uno que marca muy bien la nave principal con el elemento hexagonal. Y en la región de Cobán, muchos templos la tenían. Este lamentablemente perdió toda su techumbre de madera a mediados del siglo XX. O sea, duró hasta esa época con todo y sus retablos barrocos, y en ese momento, a mediados del siglo XX, años 40, se quita todo, ¿verdad? Y se hace la misma forma, sino que entonces, cosas que lamentamos, pero nos muestran que estas edificaciones sobreviven. Esta que está aquí es quizá el exponente máximo que hubo de la arquitectura del siglo XVI en Guatemala, fue la catedral del obispo Martín. Ya había hecho él una antes en Almoloya, en la que empleó todos sus recursos. Algunos recordarán que es como le escribía al emperador para pedirle dinero, casi con mucha familiaridad, ¿verdad? Entonces, aquí el obispo Martín hace esta que Rodrigo Martínez de Garnita traza, ¿verdad? Es un cantero alarife de esa época, y la construye desde 1542, ¿verdad? Ya en el Martín Panchón. Y sigue el programa sevillano abreviado, ¿verdad? Dice Yolanda Fernández, que investiga a veces el tema de las catedrales de Serra, de América, pues y todas tienen este programa, ¿no? Que tratan de ser la catedral de Sevilla, pero un poco reducido, porque el doble de ambulatorio, pero tiene los mismos tramos, ¿no? Y la función, y tiene casi el tamaño de la mina de la tercera
catedral, ¿no? Entonces, estos edificios eran de esta tradición mudéjar, ¿verdad? Por su técnica constructiva de los techos, con ya elementos de renacimiento, ¿no? Este sería su interior. Esto lo investiga Josefina Alonso en un libro que es un libro póstumo, y ya hace descripciones, y de ahí vienen estas pequeñas hipótesis, ¿verdad? Entonces, esos son los edificios que nos muestran que sí había construcciones hechas para perdurar. Esa catedral dura 100 años, dura más que la tercera catedral, que se cae en 1773. Y luego nos vamos a remitir ya al documento escrito. El documento escrito máximo, pues esta crónica de Fray Francisco Vázquez, entre que va escribiendo la historia de la orden, hechos notables sobre la santidad de ciertos hermanos de la orden, hechos que ocurren durante esos siglos, va apareciendo quiénes son los responsables de ciertos periodos de la construcción, ¿no? Y nos va informando. En algunos momentos es bastante detallado porque él los presenta, ¿no? Él es contemporáneo de muchos de los eventos que ocurren en la construcción, y por supuesto no nos habla de esta etapa, pero esto ya es una hipótesis del convento del siglo XVI y su estructura, que sería similar a ese convento que se dio en Santo Domingo Cobán, que tiene sus entrepisos de madera, etcétera, salvo las partes, por ejemplo, la capilla mayor techada con una bóveda, las dependencias del lado oriental del convento, y quizá algunas de otras estructuras más. Entonces, este es el convento, no era un convento pequeñito, como el San Capán, ya era un convento grande y tenía esta forma con su techo, el templo techado con la estructura de Paratindui. Las capas y niveles se evidencian luego al estudiar el edificio, ¿no? Ahí lo importante es medir los niveles de los pisos, ¿verdad? Porque esos son los que básicamente van a ser cambiados durante todas las épocas y nos marcan qué estructuras están bajo eso, bajo el primer nivel. La primera capa llega a unos 6 metros. Estas son medidas redondas, un poco más o menos. Y la capa definitiva va a llegar a 7. Entonces, muchas de las estructuras del convento original van a quedar bajo un relleno y debajo de dobles bóvedas, de bóvedas que se vuelven a hacer, ¿no?, para no cargar la estructura anterior. Y a pesar de que mucho de esto se cayó, los pequeños fragmentos que nos indican como esto. Lo interesante es que aquí, si ven este perfil con el corredor alto, el corredor del claustro alto se vuelve bajito, ¿no? Y uno puede encontrar la evidencia de todo esto en el famoso zócalo rojo. Uno ve el zócalo rojo por todos lados y ve el zócalo metido por debajo del nivel al que alcanzan estas bóvedas, ¿sí? Es decir, en algún momento se recurrió. Y lo interesante es que aquí no se recurrió a demoler el edificio para poderlo hacer, sino que se fue agregando y agregando estructuras. Lo vemos aquí. Aquí se ve el zócalo rojo. Se vuelve a hacer, está más intenso aquí. Y este de aquí está por debajo del nivel que alcanzó el piso, ya en las épocas posteriores. El claustro está así actualmente y al final, claro, esta ruina nos permite ver todo esto en su resto. Esta es una elevación del convento con su iglesia en el siglo XVI. Aquí están marcados los dos niveles que son los importantes, ¿verdad? Aquí vemos los salones que quedaron aquí, que hoy son el Museo del Santo Hermano Pedro, y las bóvedas que están decoradas con crucería, como en la época del siglo XVI, aunque se siguieron usando en el siglo XVII, estas son muy particulares, al igual que la bóveda del baptisterio, que es la capilla a la izquierda, con bóvedas un poco diferentes a las que vemos en el siglo XVII. Y característica de este claustro, esto que su claustro alto está dividido en pares, ¿verdad? Cada uno de los 5 tramos de abajo, aquí arriba son, ¿no?
esto es las primeras grandes modificaciones, ¿verdad? Hay una etapa donde se hace la capilla, como decía, la capilla de Alcántara aquí, ¿verdad? Y luego vienen modificaciones que empiezan en 1612 y van a terminar en la década de 1630. Muchas de ellas las hace el prior Cabaldá. Este prior agrega ya, y esto ya lo describe bastante más Fray Francisco Vázquez, porque nos dice además que él era tarife, ¿verdad? Él hacía de albañil y ponía a los novicios y a los coristas, los ponía a construir, ¿no? Y ellos hacían la mezcla, etcétera. Es decir, lo normal es que las órdenes tenían sus constructores, en algunos casos, pues claro, hubo arquitectos y los va a ver en este edificio, pero de ahí dentro de la misma comunidad de frailes aparecen estos alarices y este prior Cabaldá que se encarga de construir todo esto, toda esta parte del edificio, la va agregando. La hipótesis es que él pues absorbe lo que fue la capilla abierta y la absorbe como parte del edificio conventual. Y luego, esta es la escalera principal que siempre menciona Vázquez, va a ser otra aquí. Aparte hay otra aquí que servía para la torre del reloj, que luego se va a convertir en una escalera más adelante en el coro. Y va a ser una parte muy importante que es el gran refectorio que está aquí, que está totalmente decorado por pintura mural, y una primera cocina, que no es la cocina que se va a hacer al final, que está aquí, una estructura anterior. Pues estas ya son las primeras modificaciones que ocupan a Gabaldá hasta más o menos la década de 1630 y dan como resultado este patio que no era porticado, era un patio que eran las espaldas de las dependencias del claustro principal y de todo esto que viene a ser el noviciado, el refectorio, etc. Entonces, así es como se va agrandando. ¿Por qué hay un solo claustro? Porque al final, originalmente, para los mexicanos existía solo claustro. Un solo. Claro, luego se van ampliando y en algún momento pueden aparecer otros, pero ya más inmediatamente, pero aquí, tal y como ocurrió en convento grande de México, siempre un claustro único, y el edificio se va extendiendo con otra tipología, ¿no? Que ya no es una repetición de claustros, como vemos otros ejemplos en Santiago de Guatemala, en Antigua, como el templo de los Recoletos, el convento de la Acción, ¿verdad? Es prácticamente tres claustros diferentes. Con el tiempo se da la conversión barroca, la vamos a ver un poco más detenidamente, pero aquí ven ya la transformación que se hace de los edificios y cómo se hace ya con otra tipología. Toda esta ala que se hace hacia el sur ya es un edificio de 3 niveles. Igual, originalmente fue de 2. O sea, ahí podemos encontrar también el famoso zócalo, vemos cómo cambiaron la altura de los niveles de piso, cómo cambiaron la altura de puertas, para alojar a la comunidad cada vez más grande. Vázquez nos llega a decir que ya había más de 100 personas en este momento, entre los frailes, todas las personas que estaban ahí, los novicios, etc. Entonces, va creciendo y va a crecer también hacia el sur en esta ala, que aquí no está completa, pero es el edificio grande de 3 niveles, donde se va a hacer al final la enfermería, la botica, se van a hacer las celdas, y en ese momento, aquí, en estas transformaciones, se van a ir haciendo estas bóvedas que se colocan sobre los muros originales, se van a engrosar los muros para dar lugar a la construcción de estas bóvedas y se van a cambiar los niveles de toda la segunda. Aquí ya ven el templo ya con sus bóvedas, pero esa transformación se va a dar, como decía, desde 1675, ahí se cambia el techo, el viejo techo de Parinudillo por otro, con más decoraciones, etcétera, y en 1693 ya lo están demoliendo para hacer ya las bóvedas de este templo. Entonces, lo interesante de este convento es cómo le van agregando estas estructuras, aquí ven cómo incrustan este medio cañón que tiene el corredor de claustro,
cómo van a ir engrosando para que resista el empuje de la nueva estructura, van a engrosar la fachada del primer claustro, y eso lo vemos, es lo que vemos aquí. Todo luego lo van a decorar con yesería y va a terminar siendo uno de los edificios más interesantes de la antigua, en cuanto a todo el contenido artístico. Aquí ya se ven, ya había hecho Gabaldá, ya había mandado hacer el primer ciclo sobre la vida de San Francisco de Asís para forrar totalmente los muros. Estos ya los vuelven a hacer, ¿verdad? Gabaldá los hace en 1630. Estos son los últimos, ¿verdad? Ya vamos a ver. Esto de aquí, que ven, es la capa del edificio agregado, digamos, esta capa de aquí, que normalmente la vemos cuando vamos a visitar el edificio. Nos damos cuenta inmediatamente que está recubierto, ¿verdad? Que hay una primera etapa y hay una segunda debajo. Y aquí está la estructura que cambia totalmente. Este piso no cambian estos que estamos viendo. Pasa el tiempo y al final las grandes modificaciones se dan en esa década de 1690, a partir de 1693. El segundo ciclo de cuadros sobre la vida de San Francisco lo mandan a hacer a México, al taller de Villalpando, que era el principal pintor de Nueva España, y vienen a Guatemala 49 lienzos, ¿no? Esto según Luján, que estudia esto y que llegó más o menos a medir los muros para saber dónde habían estado. Tapizan totalmente los muros del claustro alto. La fuente, por supuesto, es de principios del siglo XVII, es muy parecida a la de Santo Domingo, es el mismo estilo, ¿verdad? El provincial Francisco de Suaza y Otaro es quien contrata estos lienzos de aquí de la villa de San Francisco y hace otras cosas. Al final va a ampliar el edificio de aquí, es la vista que tienen aquí. Se inicia la construcción de la cabecera del templo, del crucero, y luego se va a hacer la nave. Si uno entra al templo de San Francisco, tiene una imperceptible variación en su eje, ¿verdad? El crucero con... Entonces, esto es algo que nos quedó de esas adiciones. Y si vemos, esta es la tipología del edificio de 3 niveles que sirve, y es un edificio versátil, ¿verdad? Porque se podían cerrar estos elementos de aquí que sirven de contrafuerte, se podían cerrar como tienen celdas, y estos también ser dormitorios, ¿verdad? Y para terminar, esta es la lista que tuvo el documento en este. Entonces, termino con esto. Sí. Y muchas gracias.